Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cómo están mis queridos hermanos? Les saludamos en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Bienvenidos a todos mis hermanos y también a todo amigo que en esta noche se une para poder juntos oír la palabra de Dios. Y una vez más, muchas gracias a todos aquellos que comparten esta palabra, que comparten esta plataforma y de esa forma permiten que la palabra de Dios corra y que el reino de Dios crezca. Bendiciones. Vamos a orar en esta hora al Señor. Padre, queremos darte gracias por este tiempo. Gracias, bendito Señor, por tu presencia, por tu amor. Gracias, bendito Padre, porque nos permites predicar tu palabra. Es un privilegio, Señor, oh Dios, para nosotros poder transmitir, Señor, tu sentir, tus pensamientos, tu escritura, poder compartirla, Señor, a todo corazón hambriento, a todo corazón sediento, Señor, Padre mío, de tu voluntad, de tu palabra, Señor. Te pido en esta hora, Padre, que en medio de esta transmisión, tu presencia pueda tocar vidas, Señor, de familias enteras, de niños, de jóvenes, de matrimonios. Que tu presencia pueda tocar los corazones, Señor. Que en medio de esta transmisión, Señor, haya sanidad, Padre mío, y milagro en tu nombre. Toda enfermedad sea echada fuera, Señor, en el nombre de Jesús. Y que mucha gente pueda convertirse a ti, Señor, y creer de todo su corazón. No solamente oír, sino creer de todo su corazón. Y de ahí en adelante, empezar la carrera en Cristo. Como discípulo, siervo, hasta amigo, Señor. Gracias, te damos toda la honra, toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Buenas noches, mis amados hermanos, les saludamos en el nombre de Jesús. Y bueno, seguimos con nuestro estudio que lleva como título El proceso del oyente. Tenemos un esquema donde hemos estado enseñando. Usted puede notar que está de diferente color porque todos comenzamos oyendo y luego de oír creyendo, ¿no es cierto? Pero hasta aquí mucha gente que oyó un día el evangelio se fue y mucha gente que en un tiempo creyó se apartó. Pero es de discípulo donde ya comienza la seria carrera de lo que es un cristiano, ¿no? Discípulo, luego entra a lo que es siervo y luego al amigo, ¿no? Donde tengo muchas cosas que quiero compartirles. Y bueno, hemos estado hablando, hermano, el día de ayer acerca de las características de un siervo. ¿Cómo es un siervo? ¿No es cierto? Entonces, hemos hablado, por ejemplo, que el siervo es una palabra que en el griego es doulos, ¿no es cierto? Hay muchos tipos de siervos. Está el siervo malo, el siervo, digamos, que solamente hace lo que se le pide. Está el siervo lejano, ¿no es cierto? O sea, sirve, pero su corazón está lejos, ¿no? Entonces, pero también está el siervo doulos, que es aquel que sirve por amor, ¿no? Es aquel que sirve en el reino de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, ese tipo de siervos somos nosotros. Tenemos también una diapositiva donde podemos ver ahí cómo el trabajo de la obra de Dios, ¿no es cierto? Porque no es de que uno vaya a la iglesia a sentarse. Particularmente, hermano, yo nunca he sido un creyente que piense o que haya vivido un cristianismo de silla. Pero, digamos, en los tiempos que vivimos ahora, donde la gente solamente quiere trabajar, quiere estudiar, quiere progresar, más dinero, y bueno, ¿no? Los domingos ir a un cultito para el Señor, se ha metido el cristianismo de silla. Pero el cristianismo de silla no es un cristianismo bíblico. Porque en la Biblia encontramos, ¿no es cierto?, que los discípulos estaban dispuestos aún a dar su vida para el Señor, ¿no? Entonces, hermano, la obra de Dios, el reino de Dios, es como un trabajo, ¿no? Un trabajo, digamos, de campo. Ahora, vemos aquí a los siervos, que son los que están trabajando, ¿no? Los oyentes son aquellos que el Señor les dice, vengan a trabajar, ¿no? Pero los oyentes dicen, sí, ya oí, ya oí. Pero no están ahí, pero sí oyen. Los creyentes son aquellos que dicen, no, yo sí creo, no, de verdad, tienes razón, pero está bien, yo creo que es verdad, sí, está bien,
pero al final tampoco trabajan en la obra de Dios, solo oyen, solo creen. En cambio, el siervo es aquel que mete manos a la obra. Y una vez más, no estoy diciendo que la salvación se logre con las manos. Estoy hablando a los que ya son salvos. A los que ya son salvos para poder trabajar en la obra de Dios. ¿No es cierto? Y aquí vemos el texto que dice, a la verdad, el trabajo de cosechar, de recoger, ¿no es cierto? La cosecha es mucha, pero los trabajadores, los obreros, los siervos, las siervas son pocos, poquitos son, ¿no? Son poquitos los que dicen, heme aquí, envíame a mí, ¿no? Son pocos. Muy bien, y bueno, vamos a ver el día de hoy, ¿no? El tema de hoy es tipos de siervos, tipos de siervos. Y bueno, como usted sabe, hermano, por motivo de tiempo, digamos, cada punto es un estudio en sí. Cada punto podría yo, hermano, sacarle el jugo hasta más no poder. Pero, digamos, quiero mantener la línea del estudio del esquema que tenemos, ¿no? De oyente hasta amigo. Entonces, hoy vamos a hablar de tres tipos de siervos. Aquí lo tenemos ya apuntadito, ¿no? Listo para que pueda, de repente, hasta tomarle una fotito ahí en su lugar. Está, por ejemplo, el primer tipo de siervo, ¿no? Que vamos hoy a enseñar, porque hay más. Podríamos hablar de 5, podríamos hablar de 7 y mucho más, porque hay 12 tipos de siervos. Pero bueno, vamos a ver aquí, por ejemplo, 3. Está el buen siervo, ¿no? El buen siervo, el que es alguien que tiene un buen servicio para Dios, ¿no? Está también el siervo inútil, ¿no? Que es el siervo que solamente hace lo que se le ha encargado, solamente hace lo que se le ha mandado, nada más. Ahora, no me mire mal, no es la forma en que yo lo digo, no es el título que yo le he puesto, es la forma en que Jesús le llamó. Aquel que solamente hace lo que se le dice, se le llama en la Biblia se le llama el siervo inútil. Entonces, y el tercero, vemos ahí el siervo malo. El siervo malo es aquel que sirve, pero lo hace de una mala manera. Lo hace de una manera incorrecta, ¿no es cierto? Podríamos decir que hay mucha gente que sirve, pero siempre está mirando, ¿no? Pero el de allá, ¿por qué no sirve? No, pero ¿y el de allá, por qué no mete la mano? Entonces habría que responderle, hermano, hermana, si tú sirves, no mires al resto. No mires al que no, ¿y por qué el de allá no congrega? ¿Y el de allá por qué no da? Si tú vas a dar, si tú vas a servir, no mires al que está al lado. Tú hazlo por amor, tú hazlo para el Señor, ¿no es cierto? Eso es lo que dice la Biblia. El siervo malo es aquel que sirve, pero sirve de una manera incorrecta, ¿no? O si no, es aquel que, por ejemplo, tiene un corazón aplaudible, ¿no? Por ejemplo, no, pero si yo he servido, ¿por qué no me felicitan? No, pero yo he servido, deberían de subirme de rango. No, pero yo he servido, ¿por qué no me honran? Tienen que honrarme, deberían de honrarme, eso está mal, la honra. Entonces, pero hermano, escúchame bien, todo procede de Dios. O sea, si hay una honra de parte de Dios, gloria a Dios. Si no lo hay, la Biblia dice que los que no son galardonados en la tierra, recompensados en la tierra, recibirán recompensas en el cielo. Entonces, sirvamos a Dios de corazón, hagámoslo con alegría, sin mirar quién hace, quién no hace, y simplemente hagámoslo de corazón para el Señor, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de estos 3 tipos de siervos, ¿ya? A ver, comencemos con el primero, el buen siervo. Acá está. Hemos tomado algunos versículos de la Biblia, ¿no? Y mientras van buscando, el primero, búsquelo, Mateo 25, del 20 al 23. Mateo 25, del 20 al 23. Muy bien. Abra su Biblia, por favor, y también, digamos, un cuadernito para que lo apunte. Muy bien. Mateo 25, del 20 al 23, dice la Biblia, hablando Jesús, ¿no? Dice la Biblia, y llegando el que había recibido 5 talentos, porque esta es una parábola donde hubo un hombre, digamos un señor, que encargó a 3 de sus siervos, encargó. A uno le encargó 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1 talento, ¿no? Y dice que al que le encargó 5 talentos, dice,
Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos tú me diste. Bueno, aquí los tienes, pero aparte he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Qué tremendo, ¿no, hermanos? O sea, el Señor que simboliza el Padre Celestial o nuestro Señor Jesucristo, dice de que repartiendo talentos, a uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro 1. El de 5 le dijo, Señor, tú me has dado 5 talentos, bueno, toma tus 5 talentos, pero aparte, Señor, yo he ganado otros 5. He sabido trabajarlos y he ganado otros 5. ¡Qué hermoso, hermano! Eso habla de trabajo. ¿Qué le responde el Señor? Y su Señor le dijo, bien, buen siervo. Ahí está, hermano. Buen siervo. Este es el primer tipo de siervo que vamos a estudiar, el buen siervo. El buen siervo es un siervo que, según el contexto vemos, trabajador. Es un siervo que Dios le da talentos, le da capacidades, ¿no es cierto? Y él no los esconde, sino que lo trabaja, sabiendo que algún día todos estaremos delante de Dios y vamos a dar cuentas delante de Él. A algunos les da el talento de repente de enseñar, bueno, mantente enseñando. A otros les da el talento de predicar en las calles, evangelizar, mantente evangelizando. A otros les da el talento de repente, hermano, de la música, mantente y multiplica lo que Dios ha permitido que tengas. Así también, cada uno, hermano, pero y todos de una u otra forma engrandeciendo el reino de Dios, ¿no es cierto? Entonces, dice que el Señor le dijo, buen siervo. Este es el buen siervo. Y ahora acá añade, fiel. Esta es otra característica del buen siervo. Es trabajador, pero también es fiel, ¿no es cierto? Es alguien con fidelidad. El buen siervo es alguien que siempre pasan los años, pero se mantiene, ¿no es cierto? Siempre está ahí. No es como, por ejemplo, de repente vemos casos de repente donde no se mantuvo, ¿no?, la permanencia, la fidelidad. No es así. El buen siervo es aquel que tiene fidelidad, como en el matrimonio. Pasan los años y sigue ahí el esposo, sigue ahí la esposa, ¿no es cierto? Fiel en el matrimonio. Pasan hasta viejitos, fieles, juntos, ¿no es cierto? Entonces, eso tiene el buen siervo. Permanece en los propósitos donde Dios lo ha puesto, ¿no es cierto? Permanece fiel, permanece, ¿no es cierto? Mire qué tremendo. Luego dice la Biblia, le respondió el Señor al buen siervo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué impresionante, hermano. El buen siervo es aquel que recibe algo de Dios y luego lo multiplica, ¿no? Y el Señor luego le dice, entra al gozo de tu Señor. Porque si en lo poco eres fiel, ¿no es cierto? Eres humilde, trabajador, ¿no es cierto? Das fruto en lo poco, en lo que yo te encomiendo, en lo que yo confío en ti. Y mira, esa palabra es muy fuerte, hermano, ¿eh? Que Dios confíe en ti, ¿no es cierto? Si te da un liderazgo para liderar, por ejemplo, si te pone de repente en gracia para trabajar con tus pastores, si de repente en la música o en la alabanza, pero ser fiel. Y si en lo poco tú eres fiel, dice el Señor, en lo mucho luego Él te pondrá. Entonces el secreto para llegar a lo mucho es ser fiel en lo poco. Entonces, hermano, entra al gozo de tu Señor, le dijo, ¿no? Entra al gozo de tu Señor. Ahora, habla también aquí de otro también. Llegando también, dice, el que había recibido ya no 5, sino 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos. 2 me diste, yo los trabajé y he ganado otros 2 talentos, dice, sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, nuevamente mira, buen siervo. O sea, el buen siervo es aquel que trabaja, es trabajador, ¿no? Es trabajador, con las capacidades, los talentos que Dios le ha dado. Mira, amado hermano, hay alguno que puede de repente decir, no, pero yo siento que no tengo muchos talentos. Desde el momento que tú puedes ver, a diferencia de otros que de repente tienen ceguera, desde el momento que tú puedes hablar, a diferencia de otros que hasta nacen mudos,
Desde el momento que tú tienes piernas para caminar y poder hacer cosas, Dios te va a pedir cuentas por ver, Dios te va a pedir cuentas por hablar. O sea, Dios nos va a pedir cuentas. A veces no hay necesidad de decir, no, pero yo quisiera saber hablar, tener gran conocimiento para poder hacer cosas. No, 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 no. Del simple hecho de estar completo, ya de eso, hermano, de eso poco, Dios te va a pedir cuentas. Por eso qué importante es, hermano, trabajar en la viña del Señor y ser útiles para Dios. Le dijo nuevamente, bien, buen siervo y fiel. ¿Ve? ¿Por qué fiel? Porque él pudo, hermano, haber multiplicado e irse y movido del propósito de Dios. Pero no, se mantuvo donde Dios lo puso a trabajar. Se mantuvo donde Dios, en el lugar donde Dios lo mantuvo en trabajo. Y cuando el Señor regresó, ahí estuvo para poder rendir cuentas. Por eso le dice fiel. Muy bien, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ahora, si queremos ser más exactos, la palabra aquí talentos habla de dinero, ¿es cierto? Y esto aquí no voy a profundizar mucho, pero no quisiera que me cambien de canal si me meto en esto, pero si hablamos que aquí los talentos no simbolizan, hablan de dinero y no tanto de capacidades, estamos en problemas porque Dios nos va a pedir cuentas al que más le dio, a ver cuánto apoyó la obra de Dios, aún al que poco tenía, si era fiel con eso poco, honrando a Dios. Amén. Bueno, seguimos, hermanos. Volvamos, por favor, nuevamente hemos visto ya el buen siervo. ¿Qué cosa es el buen siervo? Trabajador. ¿Qué cosa más es? Da fruto, ¿no es cierto? Multiplica, da fruto, ¿no? ¿Qué cosa más es el buen siervo? Es fiel. Es fiel, es una persona, la palabra fiel significa confiable, es una persona confiable, ¿no es cierto? Es fiel, ese es el buen siervo, ¿no es cierto? Muy bien, Mateo 24, del 45 al 47, Mateo 24, del 45 al 47. Muy bien, Mateo 24, del verso 45 al verso 47. Dice la palabra de Dios, empieza con una pregunta aquí, miren. Pregunta el Señor. Estamos tomando versículos del mismo Señor Jesucristo. El Señor dice, ¿quién es pues el siervo? Note lo anterior, fiel. O sea, el buen siervo es por naturaleza fiel. ¿No es cierto? Fiel, confiable, ¿no? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Esta palabra prudente aquí tiene que ver con obediente. O sea, que hace lo que se le manda, ¿no? Que es una persona obediente. De eso está hablando. Entonces ya se añade aquí, el buen siervo es una persona trabajadora, que da fruto, es una persona fiel, es una persona obediente, ¿no? Ese es el buen siervo. Dice, al cual su Señor puso sobre su casa, ¿no? Sobre su reino, su obra. Dice, para que les dé el alimento a tiempo. Entonces, ¿qué otra característica podemos ver en el buen siervo? Es aquel que, digamos, no solamente quiere que lo alimenten, sino es aquel que da alimento en el tiempo. Hermano, estamos viviendo, yo les digo con todo mi corazón, hermanos, nada será igual a partir de este momento. Como ya yo les he venido diciendo, amados hermanos, se habla que este domingo se va a salir. Hay algunos que quieren seguir de repente, digamos, con temor, no quieren ni salir. Pero esto que está aquí, yo no sé hasta cuándo se van a querer de repente quedar en sus casas. Pero esto que está aquí no se va a ir ni en julio, ni en agosto, ni en octubre. ¿No es cierto? Hasta que haya una vacuna. Ahora, la vacuna en sí misma es otro tema. Habría que averiguar qué tipo de vacuna es. Habría que averiguar, hermano, qué hay alrededor de esa vacuna. Entonces, lo que intento decir, hermano, es de que ya se está hablando de cosas que se están moviendo en este mundo, la cual son señales en la Biblia. Señales, amado hermano, acerca del arrebatamiento del Señor, que el Señor viene por su iglesia.
Y lo que intento decirte, mi querido hermano, es que si tú no sabes discernir el tiempo que estás viviendo, y en este tiempo callas, no predicas la palabra, no le haces saber a tus amigos, a tus familiares, que hay una página donde pueden escuchar la palabra de Dios, no compartes la palabra, no predicas la palabra, no enseñas la palabra, entonces no somos buenos siervos. Porque el buen siervo comparte la palabra. Dice la Biblia, para que el buen siervo, dice, da alimento a tiempo. Y este es el tiempo de predicar la palabra. El buen siervo tiene la característica, hermano, de predicar la palabra, de alimentar. La palabra es pan de vida. Y Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Predica la palabra. Prediquemos la palabra. El buen siervo predica la palabra sabiendo el tiempo en que estamos viviendo. Muy bien. Luego dice el verso 46. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. ¿No? Hasta ahí nomás, ¿no? Entonces hay una promesa. ¿Pero una promesa para quién? Para el buen siervo. ¿Quién es el buen siervo? Según estos versículos que estamos viendo, es aquel que predica la palabra. Hermanos, nosotros estamos en cuarentena, pero la palabra de Dios no está en cuarentena. Prediquemos la palabra de Dios. Habla la palabra de Dios. Comparte la palabra de Dios. Este es el tiempo donde el corazón de las personas está sensible, está abierto a una palabra de Dios. Predica la palabra de Dios. Seamos buenos siervos. Un buen siervo predica la palabra en el tiempo. Muy bien, volvamos por favor. Volvamos. Entonces, el buen siervo, ya hemos visto según estos versículos, es aquel que no esconde su talento, que no esconde la capacidad que Dios le ha dado, que no esconde, digamos, lo que puede hacer para Dios, es aquel que trabaja para Dios, es aquel que da fruto para Dios, es aquel que es fiel, ¿no es cierto?, confiable en Dios, es confiable para Dios, y es aquel también que es obediente, obedece. ¿Qué obedece? La gran comisión, predicar el evangelio a toda criatura, y predica en el tiempo, y este es el tiempo de predicar la palabra. Muy bien, vamos a ver ahora, este es el buen siervo. Vamos a ver ahora el otro siervo, es el siervo inútil. Yo sé que esto suena fuerte, ¿no? Suena fuerte que a veces se hable, el siervo inútil, pero repito, esto no es un título que yo pongo, está en la Biblia, ¿no es cierto? El siervo inútil. ¿Quién es el siervo inútil, hermano? Lucas 17:10. Vamos para allá. Le invito, por favor, Lucas 17:10. Le invito a abrir su Biblia, su cuadernito, a buscar por favor Lucas 17:10. Muy bien. Aquí vemos nuevamente al Señor Jesús. Cada uno de estos versículos que estoy tomándolos porque son salidos de la misma boca del Señor Jesús. ¿Ya? Entonces, tipos de siervos. El buen siervo, ya vimos, el buen siervo. Y ahora vemos el siervo inútil. Pero todavía no es malo, ¿no? Buen siervo, luego sigue el siervo inútil, ya no es bueno, es inútil, ¿no es cierto? Y luego viene después de él el malo, el mal siervo. Bueno, dice, así también, dijo el Señor, vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha sido ordenado. Me gustaría, voy a ver la forma como conseguir un remarcador, ¿no? Remarcar esta palabra, ordenado, ordenado. Hay que tratar de no perderlo, que se quede acá arribita nomás, ordenado. Decid, siervos inútiles somos, pues, otra palabra para marcar, pues lo que deberíamos, lo que debíamos hacer, hicimos. Estas dos palabras son importantes para saber quién está teniendo un servicio, pero no bueno, de calidad, sino un poquito inútil, ¿no? Es aquel que solamente hace lo que se le ordena. Y si no se le ordena nada, no hace nada. ¿No es cierto? Es aquel que solamente hace algo, ¿no es cierto?,
si hay una ley, ¿no? Pero y si de repente no se pone una ley, ponemos una ley en la iglesia, ¿no? Sigue haciendo la cosa de su manera, ¿es cierto? Entonces, ¿cómo es? Entonces, el siervo inútil siempre espera que le ordenen, y si no le ordenan, no lo hace. ¿Por qué? Porque él dice, no me han dicho nada, a mí no me han ordenado nada. Si quieren que yo haga algo, que me digan, a ver, te ordenamos. Entonces ya yo, entonces tengo que hacerlo y lo hago, y lo hago, pero porque me ha sido ordenado. Y también dice la Biblia aquí, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, esa palabra, debíamos hacer. O sea, no es una motivación genuina, sino lo hace porque tenía que hacerse. Lo hace porque debíamos hacerlo. ¿No es cierto? No sé si me está comprendiendo. Entonces, este tipo de servicios, de que si me dicen que haga, yo lo hago. Que si me llaman, entonces ya yo me pongo a disposición. Que si de repente me ordenan, ni hablar, pues ya el pastor ya me ordenó que haga tal cosa, tengo que hacerlo. Bueno, claro, Dios te ve y Dios va a ver que tú lo haces. Pero la motivación, ¿no es cierto? No es como el buen siervo, que él, por ejemplo, se le dio a cuidar a unos 5 talentos, a otros 2, pero ellos tuvieron, digamos, la actitud, ¿no? De dar fruto, de trabajar y de hacer por sí mismo algo más para el Señor. Eso es el buen siervo. El siervo inútil solamente hace lo que se le ordena, ¿es cierto? Solamente hace lo que se debía de hacer, ¿no? Esto me hace recordar a veces cuando a veces, por ejemplo, he visto a través de los años, cuando alguien de repente es líder, ¿no? Cuando a alguien de repente le decimos, hermano, tú vas a ser líder. Y el hermano, gracias mi pastor por la confianza, muchas gracias, le prometo que voy a dar lo mejor de mí. Porque cuando llamamos a hermanos a liderar, son hermanos comunes y corrientes. Pero luego les enseñamos a ellos en el cuerpo de liderazgo y ellos ya se entrenan, ¿no? De cómo predicar, aprenden la enseñanza, aprenden estrategias, aprenden juntamente con su pastor cómo poder llevar un grupo de hermanos cuando reciben la palabra. Entonces cuando aprenden ya se desarrollan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que ocurre, hermano, es de que por alguna razón, cuando son líderes de repente evangelizaban, cuando son líderes de repente visitaban, cuando son líderes de repente daban una ofrenda, pero no por cumplir, ¿no? Cuando a veces alguien pregunta, ¿y cuál es el protempo por cumplir? ¿Cuál es el mínimo? El mínimo es tanto. Ya, voy a dar el mínimo, ¿no? O sea, el mínimo voy a dar. ¿Por qué? Porque hasta ahí es para cumplir, lo ordenado, ¿no? Pero no, sino que daban lo mejor. Pero una vez que de repente se les congeló el liderazgo o les dije de repente que por un tiempo descansen, me daba cuenta que en algún momento alguno de repente ya no evangelizaba o de repente ya no visitaba, ¿no? Porque para visitar no hay necesidad de ser líder. Ya no visitaba o ya no daba, hermano, lo mejor de repente ya en su protemplo. Entonces yo decía, es como que lo hacía por el cargo, ¿no es cierto? Lo hacía porque el cargo lo demandaba. Pero es más bonito hacerlo, hermano, con cargo o sin cargo. Es más bonito hacerlo porque yo soy así y de esta forma amo a Dios. Es más bonito hacerlo, hermano, porque es la manera en que agrado a Dios y quiero agradar a Dios y quiero hacerlo para el Señor. Y no porque me es obligación o porque mi cargo me lo ordena o porque es lo que debo de hacer, es lo que tengo que hacer. Ese tipo de servicio, dice la Biblia, ¿no es cierto? Que no es un servicio bueno, sino es un servicio inútil, ¿no? Y es mi anhelo, amado hermano, en mi caso, hermano, como pastor, es mi anhelo de que todo lo que yo haga, hermano, ¿no es cierto? Todo lo que yo haga, tanto para la obra, tanto en la visión, tanto en el ministerio, en la formación, todo lo que yo haga, hermano, lo haga con cariño, lo haga con amor, lo haga, hermano, porque realmente es mi vocación, porque amo hacerlo. No es que me estreso, no, sino que amo hacerlo, es mi vida hacerlo. Entonces, cuando Dios ve eso, Dios ya no ve un servicio inútil, de que solamente hacemos lo que se nos dice, que solamente cumplimos, que solamente obedecemos lo que se nos ha sido ordenado y no hay un extra. No hay un paso más adelante. No es como cuando usted le dice de repente
a alguien, le dicen un favorcito, le dice, el niño ha botado, de repente el niño ha arrojado, ¿no?, en el piso. Con un papel higiénico levanta ese vómito, por favor, ¿no? Y imaginemos la persona de repente va y literalmente agarra papel higiénico y levanta y queda la mancha ahí. Y usted lo mira y le dice, pero si tú eres la persona encargada de la limpieza, no esperes que te diga, ¿no? O sea, para trapear, hazlo. Ah, ya, está bien. ¿Quiere que trapee? Ya, está bien. Pero no es lo mismo eso a alguien que de repente tiene la actitud, tiene el mover, tiene el corazón, tiene la fuerza, ¿no?, de agarrar y de siempre decir, aquí estamos, vamos a trabajar en la obra de Dios, vamos a dar lo mejor para la obra de Dios. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Vamos a ver aquí también hermanos, otro versículo. ¿Se entendió, hermanos? ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces está, repito, está el buen siervo, luego sigue el siervo inútil, ¿no?, que es aquel que solamente hace lo que se le ordena, ¿no? Ahí está, buen siervo, siervo inútil, y el siervo malo, Padre Santo. Este sí ya está hundido ya, ¿no? O sea, este sí sirve, pero lo hace mal, lo hace de mala gana, lo hace de mala manera, lo hace criticando, lo hace mirando, no, pero ¿y el de allá por qué no hace? No, pero el de allá por qué no está. ¿No? Es aquel que de repente congrega y dice, uy, la hermana de allá ya no congrega. Ay, pero ¿por qué no congrega? Yo tampoco congrego entonces. ¿No? O sea, su servicio es malo, ¿no es cierto? Y eso no debe de ser así. Entonces, hermano, vamos a ver aquí cuáles son los versículos. Aquí en este siervo vamos a leer 3 versículos, ¿ya? En el siervo bueno leímos 2 versículos. En el siervo inútil, 1 versículo. Y no porque haya uno, hay más. Pero para poder terminar mi enseñanza y que usted aprenda un poquito, que ese es mi interés. Mi interés como pastor es de que usted aprenda un poquito y que esta palabra quede grabada en su corazoncito para que juntos tengamos un buen servicio para el Señor. No es mi anhelo que si yo sé algo guardármelo, no, que todos aprendamos, compartamos lo que sabemos para juntos servir a Dios de la mejor manera. Ahora, pero en el siervo malo vamos a ver 3 versículos, ¿ya? Mateo 24, 48. Vamos para allá. Mateo 24, 48 al 51. Mateo 24, 48 al 51. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. Qué bueno. Padre Santo, terremoto. Por favorcito, hermano, me van a cambiar aquí de vasito. Muchas gracias. Estoy con sed, hermanos. Gracias. Mateo 24, 48 al 51. Muy bien, comenzamos, hermanos. El siervo malo. Vamos a un poquito digamos, a desmenuzar algunas cositas para ver qué le podemos sacar para aprender. No hacer lo malo, sino aprender qué no debemos de hacer. No una mala manera de servir a Dios. Muy bien, dice. Nuevamente aquí hablando el Señor. Pero si aquel siervo malo, mira, siervo malo, el otro decía buen siervo, el otro decía siervo inútil. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Ahí está. Primera característica del siervo malo. ¿No es cierto? Le cree al Señor, se entrega a Cristo, pero luego dice, uy, el Señor dice que viene, pero nunca viene, que dicen que las señales se cumplen, dice de que el Señor va a venir, pero no pasa nada, y yo estoy que me hago viejo, no, yo creo que es mentira, y comienza a dudar en su corazón. Comienza a dudar en su corazón acerca de lo que dice la palabra y ya no lo espera. Hermano, y esta generación, este tiempo que nos ha tocado a nosotros vivir, amados hermanos, es un tiempo importantísimo para volvernos a Dios con todo nuestro corazón y poder, hermano, buscarle con toda nuestra alma. El siervo malo es aquel que comienza a dudar en su corazón. No, el Señor no viene. El Señor siempre dice que viene, pero no viene. No, el Señor tarda en venir. Y según el apóstol Pedro, no es que el Señor tarde en venir, sino que tiene misericordia, dice la Biblia, ¿no? Sabiendo que hay más gente que va a creer,
Qué bueno es el Señor, hermano, ¿no? Cuánta gente le critica al Señor, ¿no? A veces por su carácter que tienen, critican, murmuran, hablan, sueltan la boca, y el Señor no se amarga, hermano, ni tampoco le responde. Tampoco responde a su crítica, sino que enseña el Señor que no es que se tarde, sino de que el Señor dice, el Señor hace que su venida se demore un poco, sabiendo de que hay más que van a creer, dice. Qué tremendo, amado hermano. Muy bien, entonces dice, el siervo malo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir. Y es una mentira, hermano, eso no es así. Año tras año, tiempo tras tiempo, señal se ha ido cumpliendo. Muy bien, dice, y comenzare, dice el siervo malo, comenzare a golpear a sus consiervos. Otra característica del siervo malo, golpear a sus consiervos, golpear a sus hermanos, ¿no es cierto? Entonces, hermano, una característica del siervo malo es aquel que golpea a su prójimo, es aquel hermano que se pelea con su hermano, es aquel hermano que digamos, discute con su hermano, se pelea con su hermano, causa problemas con el hermano, cuando la oveja, según la Biblia y según la ciencia, la oveja es el animal más inofensivo. Más inofensivo. Escúchame bien, hermano. Muchos dicen, por ejemplo, la Biblia dice en Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Y por qué me falta? Bueno, es que tú estás viendo solamente la palabra Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esa palabrita, nada me faltará. Pero la pregunta es, para decir Jehová es mi pastor, la pregunta es ahí, ¿pero yo soy una oveja? Porque la oveja no tiene colmillos para morder. La oveja no tiene uñas, no tiene garras para dañar. La oveja no tiene cuernos para hacer daño. La oveja es el animal más inofensivo. Inofensivo. Entonces, hermano, aquí vemos a un siervo que comenzó bien, pero luego comienza a pelearse con sus consiervos. Comienza a pelear. Y eso es característica de un mal siervo. ¿No es cierto? Porque no solamente es esperar a mi Señor, sino es también estar bien con mi prójimo. ¿Me está entendiendo, amado hermano? Entonces, cuidado con que en nuestro servicio nuestro corazón se dañe. Cuidado con que en nuestro servicio, nuestra forma de servir, estando buena, se venga a inútil y caiga hasta mala. Cuidado, mis queridos hermanos. Y en ese cuidado, no solamente es que yo le digo a ustedes, no, todos, cuidado todos, mis queridos hermanos, para que no podamos nosotros caer en las características del mal siervo, ¿no? Del mal siervo. Muy bien, y comenzar a golpear a sus consiervos, y aún a comer, dice, ¿no? A comer y a beber con los borrachos. Otra característica, en estos versículos hay muchas características, hermano. Otra característica de un mal siervo, a beber con los borrachos. Está hablando aquí, hermano, de los vicios. O sea, él estaba congregando bien, él estaba creyendo bien, él estaba oyendo la palabra bien, él estaba, hermano, sirviendo bien, pero de pronto, hermano, alguien por ahí le invitó a tomar y comenzó a servir, pero también se metía su guaracazo, pero también en su casa se metía su Hamilton, y luego por ahí también, y de esa forma, hermano, contaminó su servicio. ¿No es cierto? De esta forma. Siervo de Dios, pero bebiendo con los borrachos. ¿Me está entendiendo usted? Entonces, mi querido hermano, la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Es cierto? Y en un templo tú no puedes meter marihuana. Aún en un templo tú no puedes meter cajas de cerveza. Bueno, nuestro cuerpo, después, si has nacido de nuevo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Entonces, mi querido hermano, no va por ahí. ¿No es cierto? Esa es la característica de un mal siervo, ¿no? O sea, le da lugar a la carne, a los vicios. Muy bien. Dice, vendrá el Señor de aquel siervo, ya no le dice buen siervo, le dice aquel, de aquel siervo, de aquel que me sirve pero a su manera, de aquel que me sirve pero duda que yo venga, de aquel que me sirve pero ahí con sus borracheras, con su música mundana, de aquel que me sirve pero sí así, peleándose con los demás, ¿no? Así peleándose con los demás, de aquel que me sirve, ¿ve? De aquel siervo, dice, vendrá el Señor
de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Esta palabra es muy importante, hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué le llama hipócritas? ¿Sabe por qué le llama hipócritas? Porque cada uno de ellos decían, no, pero yo estoy bien, no, hijo siempre hijo, está bien, no, pero ¿qué? Yo por más que me tome todas las cervezas del mundo, hijo siempre hijo, ¿o qué? O la cerveza o el trago me puede quitar la salvación. No, está bien, la salvación es por fe, y yo ya creía, ¿no es cierto? O sea, eso el Señor dice, bueno, dice el Señor, lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, con aquellos que sinceramente no se analizaron, no se escudriñaron y no vieron, a ver, ¿cómo estoy delante de Dios? Soy luz para mi prójimo, soy sal de la tierra, como dijo el apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo dijo, aprender de mí como yo aprendo de Cristo. A ver, no solamente es que lo lleve yo al Señor, sino puedo también yo decir, aprender de mí. Digo eso porque a veces el texto favorito de personas así es, no, miren al Señor. No, pero también mírenos a nosotros. No, míranos a nosotros. Seguimos adelante, año tras año, seguimos predicando la palabra, año tras año, seguimos fieles al Señor, seguimos esperando su venida, seguimos predicando la palabra, seguimos haciendo discípulos, la obra sigue creciendo. ¿Ve? Entonces, de esa forma, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿ya? Volvamos, por favor, al esquemita que tenemos nosotros. Entonces, hemos visto ¿no? ¿Lo vimos ya? Todavía, Padre Santo, vamos a avanzar. Mateo 25, del 24 al 28. Mateo 25, del 24 al 28. Vamos para allá. Ah, gloria a Dios. Amén. Mateo 25 del 24 al 28. Dice la Biblia. Habla ahora del siervo malo, recuerden. Pero llegando también el que había recibido, ¿se acuerda? Uno recibió 5 talentos y lo multiplicó. Otro recibió 2 y lo multiplicó. Pero el que recibió 1, dice que acá llega, y mira lo que le dice. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, yo te conozco que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Mira lo que le dice, hermano, mira la opinión que tiene este hombre de Dios. Qué tremendo, hermano. Poco faltaría que le levante falso testimonio ya. Mira cómo el siervo opina de su señor. Yo sé que tú eres hombre duro y de que tú, Señor, te gusta recoger donde no siembras. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Ah? Y que recoges donde recoges donde no esparciste. Mira la opinión. Característica del mal siervo, tiene una mala opinión del Señor. No, el Señor es duro. No, si el Señor dice que ve, ¿por qué no me ve entonces, hermano? ¿Ah? Si el Señor dice de que ayuda, ¿por qué no me ayuda entonces? Ah, el Señor parece que no oye. El Señor parece que no responde, el Señor. El Señor, uno le habla, le clama y no pasa nada con el Señor. Un día escuché a uno que dijo, de verdad que pedirle a Dios que se te manifieste, más fácil es que el diablo se manifieste. ¿Cómo vas a hablar así, hermano? Estás hablando de tu Padre Celestial. No, pero es que el Señor también parece que a veces duerme. Hermano, silencio, respeta a Dios. ¿Eres o no eres siervo? El siervo de Dios tiene una mala opinión de Dios. Tiene mala opinión de Dios. No, que yo sabía que tú eras duro. Por eso de que yo, no, ¿qué es eso, hermano? No, para empezar, él debió haber dicho, perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Sí, de verdad, no fui como mis hermanos consiervos que multiplicaron, trabajaron su talento. Perdóname, Señor, yo no lo hice. Te pido perdón. El reconocer. Qué lindo, hermano, es reconocer los errores. Su hermano, trae una paz. Eso, hermano, te mata la soberbia, te mata la carne, te la humilla. Y cuando te humilla la carne, te mata la carne, de ahí Dios te levanta. ¿No es cierto? El reconocer, no, sí, es verdad, yo me equivoqué, perdónenme, lo lamento, está bien, ¿no es cierto? Entonces, eso es lindo, amado hermano, pero este siervo malo no reconoció. Ahora, vemos el siguiente versículo, 25. Por lo cual,
Tuve miedo. Tuve miedo. Otra característica del siervo malo. Como está mal, va a tener miedo. Por eso yo hoy te hablo en el nombre de Jesús. No tengas miedo. En este tiempo, no tengas miedo. No le abras la puerta al diablo con tu temor. Si tienes que salir al mercado, sal, protégete, ten prudencia, pero no tengas miedo. Si tienes que salir a trabajar, a estudiar, hazlo, pero no tengas miedo, no tengas temor. Si tú eres un hijo de Dios, hay una ley espiritual que dice, ¿no es cierto?, que ninguna peste tocará tu morada, que ningún mal te tocará a ti. Listo, ya está, ya. Eso es todo, créelo, ¿no? Pero el siervo malo es temeroso. Como él sabe que no consagra, como él sabe que no está bien delante de Dios, como él sabe que está lejano a Dios, ¿no es cierto? Entonces él tiene miedo, ¿no? Pero tiene miedo, ¿no? Que Vizcarra liga, yo confío en Vizcarra, ¿no? Pero la Biblia dice que sobre un alto hay uno más alto y sobre él uno más alto que gobierna. Nuestra confianza no está en los hombres, nuestra confianza está en Jehová de los ejércitos, en el Rey de Reyes, en el Señor de señores, amados hermanos. Entonces, dice aquí, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento. Interesante la palabra, tu talento, no dice mi talento. O sea, si tú tienes un talento, hermano, talento para hablar, talento para enseñar, talento para de repente, no sé, hacer algo o administrar, talento para la música, tocar un instrumento o para cantar o para liderar. Tienes algún tipo de talento, algún tipo de capacidad, hermano, escúchame bien. Dios te lo dio y un día te va a pedir cuentas. Y deberías de temblar. Deberías de saber que no solamente es tu salvación, sino que un día estarás delante de Dios y que Él va a pedirte cuentas. Porque no es tu talento, te lo dio Dios. Dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí, no lo trabajé, no lo puse a disposición, no dije, mi pastor, mire, yo tengo esta capacidad, úseme, yo tengo esta herramienta, ¿en qué puedo trabajar? Dígame, ¿qué puedo hacer? No. Todo lo que es contigo, para ti, lo escondí, Señor. Porque indudablemente que trabajaba, sino de dónde comía. Trabajaba, estudiaba, con la familia, amigos, pero en el talento que le dio el Señor, lo escondió. En las cosas de Dios, lo escondió. Escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Bueno, Señor, tú has venido, me has dado uno, te doy uno, no más, ¿no? Eso es lo que tú encuentras en mí, es lo que tú me diste, ¿no? Respondiendo su Señor, le dijo, ¿no? ¿Qué le dijo? Siervo, ahí está, malo. Y ahora añade otra característica del siervo malo, y negligente. La palabra negligente significa flojo. Y no es bueno ser flojo. La flojera no es correcta, y menos en las cosas de Dios, hermano. ¿No es cierto? El pensamiento del mundo y de muchos cristianos es: no seas flojo para el negocio, no seas flojo para la plata, no seas flojo para el estudio ni para el trabajo. Bueno, para Dios sí, dile al pastor que no tienes tiempo, o si no, dile que contigo no cuente. Pero ese no es el pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios es: no seas flojo, y menos para las cosas de Dios. Porque todo lo antes mencionado es temporal, y las cosas de Dios son eternas. Muy bien. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré? O sea, hablando del poder que él tiene, ¿no? Y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, dice, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿No es cierto? ¿Hasta qué versículo es? 28, ¿no? Muchas gracias. Entonces, note el pensamiento de Dios. Él va a venir y Él va a esperar más de ti. Eso simboliza intereses. Yo te voy a pedir lo que es mío más los intereses. O sea, el día que estés delante de mí, te voy a pedir cuentas por el talento que te di, y voy a esperar qué hiciste con el talento. ¿Qué fruto me puedes dar a mí, para mi reino, para mi obra? ¿Qué fruto puedes darme? Te voy a pedir cuentas, dice el Señor. Quitadle pues, dijo el Señor, ese talento y dadlo no al que menos tiene, como hace el mundo, sino al que más tiene. Porque el mundo hace, ¿no? Quítenle al que más tiene y denle al que menos tiene. Pero el Señor dijo, a ese que no ha trabajado y no ha hecho nada, que menos tiene, quítale y dale al que más tiene. Al revés. Qué tremendo. Volvamos. Muy bien. Ahora vamos a ver por último, vamos a ver aquí, hermanos, Mateo 18, versos 32 y 33. Mateo 18, verso 32 y 33. Amén.
Muy bien, mis queridos hermanos. Espero se haya entendido, este es el último versículo, espero que se haya comprendido estos 3 niveles de siervos que hay. Buen siervo, el que ya hemos visto todas las virtudes. Siervo inútil, solamente hace lo que se debe de hacer o lo que se le manda. Y el siervo malo, que estamos estudiando hasta su última mal cualidad. Dice, entonces llamándole su señor, le dijo, siervo malvado. O sea, el siervo malo, el mal siervo es un siervo malo, es un siervo negligente, es un siervo malvado, ¿no? Siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y aquí habla de un siervo perdonado que no tuvo perdón para otro siervo. Entonces, una vez más, hermano, el Señor enseñándonos, ¿no es cierto?, la importancia del perdonar. Entonces, hermano, el perdonar es fundamental para un siervo. Si tú no perdonas, contaminas tu alma. Si tú guardas en tu corazón de repente amargura, esa amargura estorba la gracia de Dios. El perdonar es un ejercicio espiritual que te lleva, hermano, al triunfo, a la honra de parte de Dios. Vamos terminando el día de hoy, mis queridos hermanos. Quisiera en esta preciosa noche, quisiera hacerte una pregunta el día de hoy. Quisiera preguntarte, ¿qué tipo de siervo eres? ¿De qué forma estamos sirviendo a Dios? ¿Estás sirviendo a Dios con todo tu corazón? ¿Estás sirviendo a Dios con toda tu alma? ¿Estamos sirviendo a Dios como buenos siervos, dándole al Señor un servicio de excelencia, de calidad? Porque Dios se merece eso. Hay 2 cosas que yo quiero enseñarte, hermano, en nuestra manera de servir a Dios. 2 cosas tiene que haber en un buen servicio para Dios. 2 cosas. La primera, excelencia. Todo lo que hagas para Dios, hazlo con excelencia. Todo lo que hagas para Dios, hazlo con excelencia. Si el culto comienza a las 8, 5 para las 8, listo con tu Biblia. Todo lo que hagas para Dios, hazlo con excelencia. Si vas a darle algo a Dios, no lo des como Caín. ¿No es cierto? Ahí lo que él encontró en el camino. No, como Abel, lo mejor de ti. Lo mejor de ti. Lo mejor de ti para el Señor. Todo lo que hagas, hazlo con excelencia para Dios. Todo. Tu amor tiene que ser con excelencia. Todo lo que hagas. Y lo segundo, aptitud. Estas 2 cosas el Señor en estos años me lo ha enseñado. Excelencia y lo segundo, aptitud. Con C, no con P. Aptitud es lo que te hace apto. Es la capacidad. Pero eso te lo da Dios o lo vas aprendiendo en el camino. Pero aptitud tiene que ver con la forma en que lo das. Tiene que ver con tu humildad, con tu sencillez, con que lo hagas con alegría, con actitud. A veces tú puedes poner a alguien a servir, ¿no es cierto? Si tiene actitud con C, va a ser una persona respetuosa, con una sonrisa, siempre servicial. Va a ser una persona agradable, tratable, una persona que pone su mirada en Dios. Actitud. Entonces, todo lo que hagas para Dios, hazlo de buena gana, de buen corazón. Y hazlo segundo con excelencia. Lo mejor para el Señor. Haciendo eso, hermano, estaremos nosotros sirviendo a Dios como Él se lo merece.